De Euclides, como sucede con otros filósofos de la antigüedad, se tiene nula información certera. Lo que se habla de él se debe a interpretaciones al estudiar los escritos antiguos. Contemporáneo de Ptolomeo, estudió en Atenas con discípulos de Platón, enseñando matemáticas en Alejandría, lugar donde fundó su escuela y alimentó sus más reconocidas aportaciones. Alrededor del año 300 a.C., publicó Los Elementos, la segunda obra más difundida en el mundo, presuntamente después de la Biblia, donde reúne todo el conocimiento matemático de la época. Durante más de 2000 años se usó para estudio y como conocimiento incuestionable. Consta de 13 libros que reúne 465 proposiciones, 372 teoremas y 93 problemas. En los primeros 4 recoge las propiedades de triángulos, paralelogramos, circunferencias, el teorema de Pitágoras, etc. Los dos siguientes se dedican al estudio de la proporcionalidad y semejanza de polígonos, apareciendo por primera vez referencia a la proporción áurea. La importancia de la obra reside en su exposición lógica, creativa y estructurada de los conocimientos. El sistema que empleó, definiciones y axiomas, con los cuales articuló sus proposiciones para desarrollar la respectiva demostración. Plasma aquí sus 5 célebres postulados. Por 2 puntos distintos pasa una única recta. Un segmento rectilíneo puede ser siempre prolongado. Ojo, que aquí toca el tema del infinito. Hay una única circunferencia con un centro y un radio dados. Todos los ángulos rectos son iguales. Si una línea recta corta 2 rectas, de forma que los ángulos interiores de un mismo lado son menores que 2 ángulos rectos, las 2 líneas rectas prolongadas indefinidamente se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que 2 ángulos rectos. Llama la atención este último punto, que de entrada suena un poco confuso y además parece más una propiedad. Analizando su libro, se descubre que no hace uso de este postulado hasta que presenta la propiedad 29. La suma de los ángulos de un triángulo recto es 2 rectos, es decir, 180. Gracias a la polémica que desató la idea de prolongación infinita y que los matemáticos no terminaban de aceptar el quinto postulado como una verdad absoluta, sino como un teorema, durante siglos se empecinaron en demostrarlo. Fue John Playfair quien enunció un equivalente al quinto postulado, que ha sido el preferido para ser difundido. Por un punto externo a una recta pasa una única paralela. A finales del siglo XVIII se pensaba en las matemáticas como justificación de los fenómenos físicos en la realidad. Para el siglo XIX, con la llegada de la geometría no euclidea, esto comenzó a cambiar. Immanuel Kant, celebérrimo filósofo, insistía que la geometría euclidea existía a priori en nuestro razonamiento, siendo el primero en contemplar geometrías diferentes. Formalmente, las geometrías no euclideas resultan de la negación al quinto postulado, es decir, negando la unicidad o su existencia. Pero Riemann desarrolló la geometría elíptica, donde los ángulos de un triángulo suman más de 180, como pintándolos en una esfera. Lobachevsky y Bolyai dieron vida a la geometría hiperbólica, donde la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180. Ambas geometrías conservan la noción de punto, recta y plano, pero los redefinen. La importancia de los elementos es irrefutable, de la misma manera en que debe celebrarse el logro de una generación de matemáticos que dedicó su vida a resolver el misterio del quinto postulado. Gracias al desarrollo de las geometrías, teorías como la relatividad de Einstein rindieron frutos.